Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Hoy te vas a sorprender porque te voy a explicar la estrategia de trampas, pero vas a ver que no tiene nada que ver con lo que habíamos visto hasta la fecha. Os doy a todos la bienvenida. Si queréis que os mande saludos podéis aprovechar ahora los que estáis en directo para escribir por el chat y os voy a saludar a todos. Si ya estáis viendo el vídeo, pues a posteriori, porque el directo queda grabado en el canal, pues podéis escribir en los comentarios. Y si os gusta, no os olvidéis de darle también a me gusta. Y vamos pues con la mejor estrategia para operar en los mercados financieros. Bien, saludo a Lucas, que ha sido el primero, me ha comentado sobre la hora. En principio, si en la miniatura donde ya se emite el directo, abajo en la esquina inferior izquierda, tenéis una cuenta atrás que os dice pues el tiempo que falta para el directo. Así cuando ya veis la emisión lista hay una cuenta atrás. Más que nada para no liar con los horarios de cada país. También saludo a Princesa, que manda buenas tardes. A Ernesto, que dice buenas tardes. A ti y a todos los que estén en el directo, pues quedad saludados por Ernesto y mando también pues saludos a él. Mariano, que dice buenas David, saludos desde Argentina, pues saludos para Mariano, también para Felipe desde Canarias, saludos para Felipe. David desde Sevilla también saludos para ti. Otro David que también nos saluda. Tenemos a Luis, que dice buenas tardes a todos, bienvenido Luis. A Esteban desde Tucumán, Argentina, pues saludos a Argentina. Y también Marvin, que dice que nos saluda desde Guatemala, saludos a Guatemala. David ya hace una pregunta más enfocada en lo que vamos a hacer hoy. Dice, ¿el diferencia en estas trampas, Dave? ¿Nos centrarás a nivel ni en pillada? ¿Será general? Enseguida os lo voy a explicar. Acabo con los saludos a Rincón del Cuarentón, que saluda desde México. Isidro, saludos desde Sabadell. También pues saludos a Isidro. A Juan, que manda buenas tardes para Juan. Giselle, que dice buenos días, saludos desde Colombia, saludos pues para Colombia. Max Studio, si puedo enviar hoy, por supuesto, pues saludos a la hija Marianne, que es la hija de Max Studio, pues queda saludada Marianne. También tenemos a Manuel desde Vigo, Clever, que saluda desde Perú, y Felipe. ¿Hasta qué temporadas más bajas has backtesteado la estrategia de trampas que explicas ahora? ¿Tú consideras que pierde efectividad al aplicar en temporadas entre H1 y M5? La bajada fuerte de efectividad es operar por debajo de M15. Y tiene una lógica, no es esta estrategia que pierde efectividad y otras no. O sea, todas pierden efectividad por el hecho de que al estar operando en temporalidades pues muy bajas, el spread afecta mucho más. Entonces hoy justamente vamos a ver un caso totalmente opuesto. Aquí veis la encuesta de hoy, antes que nada, que veis que el día antes, el viernes, pues os pregunté qué queríais, qué estrategia queríais aprender, y ganó la de trampas con el 41% de los votos. Siempre el día antes sale la encuesta. Así que si os suscribís al canal, aprovechad ahora, suscribiros al canal y dadle a la campanita y YouTube os avisará de los vídeos, los directos, también si hay encuestas, estaréis al caso de todo. Bien, vámonos a abrir un proyecto en el SP500 y ya veréis por qué no os imagináis lo que se puede hacer. Vamos a hacer un periodo nuevo, o sea, vamos a coger 2020 y ya sé que nos comeremos el coronavirus y que hubo una bajada muy fuerte con su posterior subida y tal, pero vamos a ver cómo reaccionó la estrategia de trampas en diario, aún habiendo ese crack, ¿no? Aún con lo que sucedió. Entonces, hacemos 2020 desde inicio de año y definimos la primera fecha, creamos el proyecto y bien, saludos mientras se crea el proyecto a... ¿Dónde me había quedado? Aquí, a Antonio, que de Marte, saludos de Marte, pues saludos para los marcianos, y también a Jordi, que dice hola a todos, pues hola Jordi. Y bien,
Aquí tenemos el gráfico del SP500 en la temporalidad de diario. Lo podéis ver aquí, SP500 Daily. Entonces, vamos a operar las trampas y aquí viene un punto que muchos me habéis preguntado. De acuerdo, el SP500 lleva más de 100 años subiendo seguido, ¿no? O sea que bueno, aquí hay poca data, pero lleva 100 años que lógicamente hace su zigzagueo y hay sus momentos de caída, pero se recupera, y de cada 4 años solo hay uno que esté bajando y los otros 3 subiendo, ¿no? De tal manera que si uno entra comprando aquí y lo deja, pues si lo deja un año a lo mejor pierde, pero solo que lo deje 2, 3, 4, 5 años o con la idea de 10 años, 20 años, desde que hay data siempre se gana. Pero ahí entra el tema de, vale, pero eso no es trading, eso es inversión. Y, lógicamente, dejar tantos años te hace pagar swap, ¿no? El broker. ¿Qué podemos hacer? Pues aquí vamos a hacer lo siguiente. En lugar de dejar entradas muy largas, vamos a ir entrando en todas las trampas que se formen en diario. Y, lógicamente, vamos a buscar un ratio un poco largo. Ese ratio será de 5,5 Rs. Pero entraremos a mercado. Pondremos el stop en el extremo de la trampa y a 5,5 Rs la salida. Y ya veréis como lógicamente habrá pérdidas porque pillamos el COVID, pero aún así aquí tenemos una primera trampa. ¿Y cómo funcionaría? Pues como siempre tenemos que medir. Una trampa es el falso quiebre de un nivel, ¿no? Esto es un pivot menor, un nivel que queda libre entre el anterior y el exterior. Por cierto, solo tomamos entradas alcistas, no leemos nada del mercado. Como el SP500 lleva tantas décadas siempre alcista, pues aunque caiga seguimos entrando al alza. ¿De acuerdo? Ese es el punto, entrar al alza. Bueno, lo de Felipe ya lo contesté, el tema era... que David decía, ¿es diferente esta trampa, Dave? ¿Nos centramos en nivel ni en pillada? ¿Será general? No. Lo que es los parámetros de la trampa son los mismos. Lo que vamos a hacer es que veis aquí en este Fibonacci he trazado el 650. Es importante que os lo pongáis, el 650 en el Fibonacci. Si queréis tener el mismo software y replicar todo lo que voy haciendo, lo podéis hacer en este link que os dejo. En el chat en directo, también lo tendréis en pantalla. Desde este link tenéis para descargar el Forex Tester, que es el programa que utilizo, y lo podéis hacer en su versión demo, que es un mes de data solamente, es muy limitada, no podréis copiar todo lo que hago yo hoy, porque ya, claro, lógicamente estamos haciendo 1 año y medio aproximadamente, pero si lo queréis adquirir, aquí está por debajo del precio oficial. Es la web oficial, pero con un precio especial para Código Trading, para todos los que vienen de parte de Código Trading. Y si tenéis una versión antigua de Forex Tester y queréis la última, podéis hacerlo aquí también por un precio inferior al precio oficial. Por eso, si tenéis ya el software o tenéis intención de tenerlo, pues tenéis que añadir el nivel 650, que en realidad nos da un 5,5 R si colocamos el Fibo de la siguiente manera. El punto que normalmente medimos arriba lo ponemos en el extremo y donde tendríamos el stop aquí. Esto nos marca el 6,5. Si os fijáis, desde el punto de entrada se pone el Fibo. Mira, si queréis abro un Fibo nuevo y vamos desde la entrada hasta el extremo. Primero la entrada, después el extremo. Y nos queda así. Yo tengo acceso directo. Si no, tenéis el Fibo aquí en el Forex Tester. Es desde el punto que se entra hasta donde irá el stop loss. La lógica es desde el punto de entrada hasta donde está el stop loss. Y aquí nos marca el stop. Entonces, vamos a tomar la entrada al 2%, solo compramos, no vendemos nada, y es una manera de hacer similitud a invertir a largo plazo, pero sin que nos afecte el swap. Y además poder ganar más que a largo plazo porque del mismo recorrido podemos coger más de una entrada. Ponemos el stop en el extremo y el take profit aquí. Entonces ganaremos pues 5 veces lo que arriesgamos, ¿no? Si arriesgamos con una cuenta de 10.000, 200, ¿no? Si salta el stop serán unos 200, pues ganaremos más de 5 veces ese importe, por lo tanto unos 1.000.
con un TP. Bien, ya podemos borrar el FIBO, haremos desde 2020 y si tenéis dudas de cómo funciona la estrategia, utilizad el chat. Y bien, ahora ya es dejar correr, mira, aquí nos salta un stop y estamos en 9.801. No pasa absolutamente nada. Lo que sí que podría ser interesante, que ahora lo estoy abriendo, es dar un seguimiento con un Excel de backtest, ¿no? Para tener un poco una gráfica de rendimiento. Entonces ahora os lo estoy abriendo. Aquí está. Pongo el Excel a un lado. Sí. Perdón que no me lo había preparado antes. Bueno, no tapo nada. Queda el gráfico aquí y de momento hemos empezado con una pérdida y estamos en 9.801. Arriesgar el 2% en una cuenta de 10.000 son 200. Si elimináis el último número de 10.000, pues nos quedaríamos con 1.000. Pues ya podéis ver que estaríamos en 980. El riesgo en lugar de 200 serían 20 euros. Bien, vamos a ver. Ahora dispara para arriba, pero ya estamos tarde. Y no pasa nada, unas veces se gana, otras veces se pierde. Estamos haciendo el año 20, ¿eh? Correcto. Que digo que no me haya liado. Y vamos allá. Aquí tendríamos una nueva trampa en un cambio de color. Y si no, también tendríamos este cambio de aquí, que este no es válido. Este cambio no es válido. Este de aquí abajo sí que sería válido, si os fijáis. Lo único que no es cambio de color. Si os fijáis, hay dos velas, esta no es blanca. Para que un nivel sea válido como cambio de color, tiene que tener la vela anterior y posterior del mismo color. Vamos a ver, y tranquilos que aunque hagamos muchas pérdidas, imaginaros que perdemos, por ejemplo, 10 operaciones, pero solo que ganemos 3, acabamos con beneficio, porque con una sola operación cubrimos 5 pérdidas cuando una se gana. Así que no os tenéis que preocupar por ello. Aquí tenemos una nueva trampa, esta sí que parece que cumpla con todo, y vamos a por ella. El stop loss y un segundo. Primero Fibonacci, ¿no? Hemos dicho desde la entrada hasta el stop loss. Así. Y vamos a por ella. Colocamos el stop en el extremo. El take profit donde nos marca el Fibonacci, que es en este punto de aquí. Y siempre comprando, no hace falta analizar nada, porque es un mercado que siempre está alcista desde hace muchas décadas, bueno, desde que existe. Vamos a ver, bueno, con todo esto podemos mover cuando ya nos da un recorrido tan grande, movemos a empate, de tal manera que ahora ya no podemos perder. Bueno, y nos da TP, y si os fijáis, nos plantamos en 10.822 euros. Ya os he dicho que una pérdida es pues 5 veces más pequeña que lo que es un TP, y aquí ya veis el gráfico, stop, take profit. Y es una manera de no quedarte dentro, porque al final buscas el impacto, cogemos este recorrido, pero no venimos abiertos desde aquí pagando mucho swap. Al final son recorridos que duran unos días, pocos, y no nos afecta el swap. Es una manera, aquí viene lo que ya sabéis, el virus, y bueno, de momento no nos ha pillado dentro del mercado y vamos a entrar alcista. Vale, ahora podríamos tener una super trampa. Vamos a ver si desde este nivel es válida. No. Y por número de velas, no, ya nos pasamos. Por lo tanto, esta trampa tan grande no la podemos operar porque no cumple. Vamos a ver pues si nos da alguna de más pequeña. Aquí tendríamos una, vamos a medir y no cumple. Si os fijáis ya supera el 150, cuando hay una caída tan fuerte no nos deja entrar por este parámetro que, ya sabéis, tiene que pillar el nivel, que es este,
entre el 105 y el 150. Si hay una mecha que supera el 150 ya no se puede operar. A ver qué decís. Dave, ¿cómo sería esta misma pero con 0,5 R? ¿Sirve igual? Sí, puedes operar con 0,5 R tranquilamente en el SP500 sin ningún problema. No es que no te vaya a servir. Lo único que lo interesante es buscar un ratio mayor en un mercado como este, que es tan tendencial, ¿no? Entonces, como siempre vamos en una dirección, pues buscar unos pips de más. Uf, qué locura. No hay nada válido por ahí. Ahora a lo mejor sí. Esta sí. Si os fijáis, hace una trampa en este pivot. Pequeñita, pero válida. Pequeñita quiero decir por número de velas. Y vamos a ver cómo posicionamos. Aquí es el stop loss y aquí la entrada y se nos está yendo para arriba el TP. No pasa nada, ponemos el stop loss en extremo, el take profit aquí arriba a 5,5 veces esa distancia y dejamos el nivel trazado y vamos a ver. Bueno, otro stop loss, vamos a apuntar el rendimiento. Si os fijáis, hemos perdido más operaciones que no las que hemos ganado, pero se está ganando. O sea que esa premisa de que tienes que acertar más ganadoras que perdedoras, eso no es del todo así, dependerá del riesgo. Y en este caso, pues lógicamente vamos a perder muchas más de las que vamos a ganar, pero eso no significa que la cuenta no salga ganadora. Gracias en este caso al ratio, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a ver esta entrada de aquí, que es un poco escondida, pero cumple con todo. Es este pivot menor. Los gaps pueden liar un poco, pero es una entrada válida. No está quemada porque no llega al tercio superior y por cuerpo no supera el 50. Entonces es una trampa válida. Los que conocéis la estrategia, si tenéis alguna discrepancia, lo podéis decir en el chat. O sea, que quede claro que estoy operando de forma cuantitativa y que cualquiera de vosotros, tomando todas las trampas válidas al alza, les saldrá lo mismo que a mí. Stop loss, que ya sé que sois muchos los que ya domináis esta estrategia. Y también muchos los que me mostráis pues vuestros resultados, que ya lleváis tiempo y os está yendo bien. Vale, vamos a ver. Bueno, con todo esto ya le quitamos el riesgo a la operación. Más o menos, si os fijáis, cuando recorre medio camino ya es un poco absurdo que no estemos en empate. Vamos a ver. Sí, no. Estamos en empate y nos crea una nueva trampa. No, el no era porque no ha llegado a TP. Pero como no hay riesgo en la operación actual, podemos tomar esta nueva operación sin ningún problema, porque la actual ya no tiene riesgo. Esta nueva operación cumple con todo y ahora nos tocaría trazar el fibo con el extremo aquí y este punto aquí para tener la medida entre la entrada y el stop y que nos diga dónde podemos poner el take profit para tener el ratio que deseamos. Stop loss, take profit, compramos. Vamos allá. Mira, nos dio el primer TP, pero el segundo no nos lo ha dado. Si os fijáis, el segundo TP todavía está con riesgo. Ahora ya, como ha superado más de la mitad incluso por cuerpo, ya movemos a empate, ya no podemos perder. Pero estamos al caso cuando hay un empate de que no nos dé nuevas entradas, ¿eh? Como hay, mira, otra vez se ha repetido lo mismo de antes, ¿no? Nos da una nueva entrada. En este caso es una trampa válida, tanto aquí como aquí. Ponemos el extremo y entramos. Entramos con el stop en extremo, el take profit a 5,5 veces la distancia de stop y voy a apuntar porque se cerró una operación y lo tengo que apuntar. Ahora estamos en 11.485 euros, que es el balance de aquí. Esto otro es lo que si ahora cierro todo, una operación como la acabo de tomar no tiene nada y la otra se está ganando. Si ahora me fuera, ¿no? Imaginemos que
Vale, tenemos una operación que viene de aquí abajo que no tiene riesgo, con este stop más cercano, y una operación a riesgo con este stop más lejano. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Mira, nos dio el primer TP de la operación más antigua y estamos en 12.793. Y aún que hemos sufrido un poco en la caída esta, porque claro, si solo vamos alcistas, cuando retrocede sufrimos, ¿no? Es cuando perdemos. Pero aún así estamos en positivo. Lógicamente, aunque el retroceso suponga pérdidas, como las pérdidas las cortamos en un 2%, aunque se junten varias de seguidas, nos compensa mucho más cuando nos está pagando el mercado, ¿no? Vale, aquí tenemos una entrada. El problema es que todavía no estamos en empate. No era medio camino aún. Si queréis tener el parámetro rígido, es que por cuerpo cierre por encima de... A ver que lo ajusto bien. Que cierre por encima del 50, ¿no? Y si lo ajusto bien... Se quedó ahí, no llegó a cerrar más allá del 50. Yo, a ojo me pareció y suerte, o sea, debería haber medido. No era para mover a empate. Si hubiéramos movido a empate ahora nos sacaría y entraríamos en esta trampa de aquí. Como prácticamente es un empate, podemos hacer una cosa, que es metemos esto aquí, que es un riesgo insignificante, y tomamos la nueva operación con el mismo stop loss, pero un stop será muy reducido y el otro sí que será un poco más grande, ¿no? Se me borraron todos los niveles históricos de trampa. Vamos allá. Ya en todo caso al final lo repasamos todo. El stop loss, el take profit que va aquí arriba, no coincide con el otro, está cerquita. Vale, vamos allá y vamos a ver cómo evoluciona esto. Mira, nos saca un stop completo y un stop parcial. No habíamos movido a un empate, pero estamos en 12.510. Si os fijáis, las pérdidas comparado en los momentos que el mercado paga son muy insignificantes. Es una manera de trabajar. Bien, vamos a hacer un poco de caso al chat porque llevo varias operaciones, 6 en total. Vamos a seguir operando, pero vamos a ver qué comentáis. ¿En MetaTrader 4 también permite modificar el FIBO? Sí. El MetaTrader 4 también te permite modificar el Fibonacci sin problema. Entonces, si tenéis la plataforma MetaTrader 4, si queréis tener la misma, lo que veis aquí en pantalla, ¿no? Una cuenta demo de MetaTrader 4, donde ver lo mismo que yo, lo podéis hacer en este link. Aquí podéis descargar la cuenta demo en RoboForex y probar. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin riesgo. Entonces en este vídeo os explico paso a paso cómo abrirla y aquí tenéis el link para abrirla, para seguir los pasos del vídeo. Entonces, si no veis el vídeo en directo, en pantalla, después cuando quede ya colgado también tendréis el link para abrir la cuenta demo. ¿Cómo se haría aquí en una demo? Pues imaginemos que estamos en un gráfico, el Fibonacci es este de aquí, y aquí pues tenemos los niveles. ¿Cómo se edita? Pues yendo con botón derecho en propiedades y aquí podemos añadir o quitar, por ejemplo, el nivel 5 que pone aquí 5.5, si queremos que sea 5.5, como estamos haciendo ahora, hacemos así, 5.5, aceptar y ya está en 5.5. Y haríamos lo mismo con este Fibonacci de MetaTrader. Es lo mismo, como podéis comprobar. Pero nos vamos a Forex Tester, que es donde estábamos. ¿Por qué alcista si cambió estructura? Dice Fernando. Pues ahora os lo voy a enseñar. Vale. Mira, acabo de abrir el SP500 en Google. Eso, si buscáis en Google, todos lo podéis ver. ¿Qué sucede si yo pongo el máximo de data? Pues que lleva siempre, desde el año... Bueno, aquí sale desde 1981, pero lleva pues todo el siglo XX y lo que va de 21 siempre para arriba. Sí que hay estas correcciones,
pero estas correcciones al cabo del tiempo se corrigen, de tal manera que el histórico del SP500, pues si tú entras aquí para salir al cabo de muchos años, siempre acaba saliendo ganador hasta la fecha. Entonces, ¿ahora qué nos ha pillado? Pues nos ha pillado que hemos empezado aquí arriba y nos hemos comido esta caída. Entonces, es ver cómo la estrategia esta, que si yo cogiera un año, pues como 2021, que lleva todo el año subiendo, todos diríais, va, esto es porque este año es el SP todo el rato sube. No, aquí podéis ver que cuando enganchamos el crack, el momento de crisis en el SP500, pues sí que hemos perdido algo, pero se compensa rápidamente. Por eso no he hecho cambio a esta caída y yo sigo todo alcista, porque sé que en gráfico diario, que es pensando a largo plazo, ya sé que son operaciones que tampoco duran mucho, duran una semana, 2 semanas o unos pocos días, pero bueno, no cambio de tendencia. El inicio de trampa tiene que ser siempre en cambio de color, dice Mateo, o hay más opciones. A ver, el inicio de trampa, que es el nivel de trampa, tiene que ser un nivel de soporte para entrada alcista. Como solo hacemos alcista, son soportes, las resistencias están en los altos, pero aquí la resistencia no nos importa, buscamos un soporte. Entonces este soporte es muy obvio, ¿no? Porque queda unas velas anteriores y posteriores despejan este nivel. Pero no le pedimos tanto. Si hay un cambio de color, como aquí, o como aquí, que hay, pues, una vela negra rodeada de velas de color opuesto, o aquí también, que hay una vela negra rodeada de velas de color opuesto, pues se puede trazar como nivel. Por lo tanto, ahora mismo, en lo que se ve en el gráfico, ¿qué niveles habría? Estos de aquí, este de aquí por pivot o cambio de color, y este de aquí. Aquí atrás tendríamos este que es la trampa, esta de aquí. Aquí ya también habría este. Esos son todos los niveles válidos en lo más inmediato. Si vamos más atrás, pues también hay este. ¿Vale? Voy a borrarlos todos y simplemente voy a dejar los que hemos tomado como entrada. Bueno, los dos últimos. Y va, me voy a los 3 últimos, porque se me borraron todos y paso de ahora meterlos todos. Fernando dice, ha dicho que iríamos siempre alcista. Correcto. Dave, relación a beneficio, ¿cuál estrategia tiene mejor estadística? Esta, para mí es mi estrategia favorita y no es por otra cosa porque es la que da más dinero. Al final estoy aquí en el mundo del trading, las inversiones, para ganar dinero. No para que una me guste más porque es más bonita estéticamente o me guste más operar, sino que da una rentabilidad, ¿no? Un rendimiento positivo. A ver qué hay. Que tenía el micro un poco mal, ahora está mejor. Vale, vamos a operar un poco más, después seguimos con el chat. De momento operamos, así que buscamos trampas alcistas y cuando nos dé trampas, pues vamos tomando entradas. Aquí podríamos tener una entrada, tenemos aquí un nivel por cambio de color, una vela negra entre dos velas blancas. Vamos a medir con el FIBO para confirmar que cumple todo, sí que cumple. Y ya colocamos el FIBO de manera que... Uy, lo estoy poniendo al revés. Desde extremo hasta entrada para que nos quede arriba el 650. Tengo apuntado todo, sí, las 6 operaciones. Y compramos con el stop loss en este punto. Si conocéis la estrategia, os recomendaría que replicarais lo que hago yo y veréis que os dará lo mismo. O sea, es una estrategia rígida. Tiene unas normas rígidas y la parte discrecional de la estrategia sobre todo es en decidir la dirección. Y aquí, como todo el rato el SP es para ir alcista, pues no hay ese hándicap. Lógicamente, el SP en M15 no os pongáis siempre alcistas, porque allí ya no es tan claro como en diario. Y en M15, pues si todo el rato vais alcistas, de repente hay una semana que todo el rato baja el precio
y lo estaréis pasando mal. Pero en esta temporalidad sí que se puede aplicar tranquilamente así. Vale, vamos allá, mira, pues nos sacó con una pérdida y tomamos nota. Y es lógico, ¿eh? O sea, cuando el stop está tan cerca y el TP tan lejos, acaba habiendo más stops que TPs. Aquí no podemos reentrar porque todos son velas blancas y no hay ningún martillo. Por lo tanto, no podemos volver a entrar. Aquí no hay nada. Ahora sí que tenemos una trampita, que es esta de aquí. Y será la octava entrada que haremos. No sé si nos dará para llegar hasta el día de hoy. O sea, llevamos... Mira, estamos a 31 del 7 de 2021. Y aquí estamos pues a punto de llegar más o menos a estas fechas, pero del año anterior. O sea que será un poco difícil hacer todo, operarlo todo hasta hoy, que era mi idea. Pero bueno, a ver que no veo el TP. Ah, vale, es que todavía no lo he colocado. A ver. Ahí lo tenemos. Y vamos a por esta entrada. Nos tiene que salir el TP en pantalla para poder ejecutarlo. Aquí tenemos el stop loss. Aquí tenemos el take profit. Y ya retiro el Fibonacci. Y vamos a ver. Bueno, otro stop. Es normal que haya pérdidas, pero ya veis que esta subida ha sido tan fuerte en dos entradas, tan contundente, que después para solo retroceder una entrada necesitamos 5 pérdidas. Y es normal que haya pérdidas. O sea, es lo normal en el mundo del trading, aunque pueda haber pues gente en internet que os haga directos donde todo el rato ganan. Pero eso no es como realmente es este mundo. Aquí tenemos una reentrada, la vamos a operar con el stop loss en el extremo. Y perdón que no he preparado el Fibo. Primero me toca preparar el Fibonacci. Y lo tomamos todo lo que nos dé alcista, lo entramos. Ahí tenemos, borro el Fibonacci. Y todas las entradas. Vale, aquí con este recorrido tan potente ya muevo a empate, de tal manera que ahora ya no se puede perder. Y take profit, con esto cubrimos todo lo que os habían preocupado esos 3 stops seguidos. Pues ya estamos en 13.299, o sea, sí que estábamos en 12.700 antes de las pérdidas, pero ahora hemos pasado 500 por encima del punto que habíamos llegado, o sea que el drawdown tampoco ha sido tan acusado y ya volvemos a estar por encima. Este tipo de gráfico es lo habitual pues a la hora de operar en estas temporalidades. Vamos un poquito más al chat, que si no se me queda muy atrasado. Contando la de scalping, que me ha resultado muy buena, y en relación con el drawdown igual, mucho mejor que la de 0,5 Rs. O sea, es Max Studio sobre lo que comentaba de la mejor estrategia, que ya le contesté. Entonces ahí cada cual tiene que encontrar dónde se siente cómodo. Lógicamente la de scalping para el SP500 en diario pues no es lo mejor, es mejor operar de esta manera, ¿no? Y se tiene que pensar que cada variante de la estrategia de trampas, una puede estar muy bien para un mercado y muy mal para otro, o muy bien para una temporalidad y muy mal para otra. Y ahí se tiene que testear bien para encontrar dónde uno está cómodo y le da los resultados que busca. Rincón del Cuarentón dice: ¿esta estrategia puede ser rentable en M15 en Forex? Sí, sí que lo puede ser. Esteban dice: opero en moneda cifrada en H1 y M15 con tu estrategia de trampa, me va bien, ¿qué opinas? Vale, no, o sea, a ver, yo te digo, H1 y M15 da buen rendimiento, cuando ya la cosa cae es por debajo de M15. Entonces, la moneda cifrada en esas temporalidades, y te va bien, pues que sigas así. O sea, no cambies nada cuando te va bien, ¿no? Porque a veces es como nos va bien, pero parece que queremos más, y a veces ese querer más hace que perdamos lo que teníamos. Es importante que cuando va bien se siga haciendo lo mismo, que no se esté cada 2x3 queriendo cambiar las cosas.
David dice, funciona genial, quizá la ponga en marcha pero con menos capital. Perfecto. Carlos dice, buenos días desde Santa Marta, Colombia. Buenos días. Cristian, esta estrategia y la del stop a doble, ¿cuál es mejor? Depende. Para esta temporalidad, en ese mercado, el SP500, que es un índice, el Standard & Poor's 500, te funciona mejor así. No es que no funcione de la otra, es que da más rendimiento esto. Pero para según qué mercado y qué temporalidad, pues va mejor la de 0,5 Rs o la variante de scalping, y ahí no es todo tan universal, ¿no? La del doble de stop es la de 0,5 Rs, la que comenta Cristian. Creus que operar aquesta estratègia en alguna temporalitat més alta ens podria portar un benefici superior? Os traduzco. ¿Crees que operar esta estrategia en alguna temporalidad más alta nos podría llevar un beneficio superior? El mensaje está en catalán, entonces por si alguien no entendía, aunque es muy parecido. A ver, esta estrategia en una temporalidad más alta, un beneficio superior no tiene por qué. Una temporalidad de diario es bastante alta. Yo ya meterme en temporalidad semanal o mensual no me gusta, es súper lento, acabas pagando mucho swap. Entonces, esta es la óptima, la manera esta de operar para esta temporalidad. No metería una temporalidad por encima. Saludos desde Rosario, Argentina, dice Iván. Pues en Rosario, Argentina tengo familia. Yo no soy argentino, soy español, pero en Argentina casualmente tengo familia porque familiares míos que fueron a Argentina, migraron, después acabaron volviendo y por eso yo estoy aquí, pero unos se quedaron ahí y ahí tengo. Así que saludos a Iván, que está en una ciudad donde justamente tengo primos lejanos, tíos lejanos. Saludos pues para Rosario, Argentina. David dice, ¿para qué scalper si no entiendes el diario? Para mi parecer, operar en una temporada muy pequeña es querer empezar a conducir con un Ferrari, solo mi opinión. Bueno, es una opinión que más o menos puedo compartir, ¿no? Es como que, pero es que todos hemos pasado, o sea, yo también he pecado de eso, de querer empezar por lo que es más difícil, porque te da la sensación que si puedo operar en un gráfico de 1 minuto, que de aquí 5 minutos más o menos ya está la operación resuelta, ¿para qué esperarme días a que se resuelva la operación, ¿no? Y eso no es del todo así, no se gana tanto en temporalidades bajas y no es lo mismo que operar aquí, pero sí que al primer momento te da esa sensación. A ver, vamos a ver, saludos desde Managua, Nicaragua, saludos a Roger. Andrés dice, buen día desde Colombia. Iván dice, ¿de verdad? Ostras, yo ya el tema de las zonas de Rosario, no sé. O sea, mantenemos contacto, pero tampoco, yo no he ido de viaje allí, está pendiente. Sí que tengo pues mis padres que sí que han estado, entonces no sé exactamente la zona. Sé que es Rosario, en Argentina, que creo que de allí también diría que es Leo Messi. Pero no tenemos relación, ¿eh? O sea, no, él está en Barcelona también como yo y tiene familia en Rosario, pero no tenemos parentesco entre nosotros. Dice, si tengo 14 años y quiero empezar en el trading, ¿puedo? Pues ahí el tema es que tengas el permiso de los padres, ¿no? Toda la parte más teórica de simulador, como si fuera un juego, ¿no? Con el Forex Tester y todo eso, lógicamente lo puedes hacer sin problema. Pero ya si hay dinero de por medio, pues ahí necesitas que tus padres te den permiso para hacerlo y ver si realmente puedes tener una cuenta en algún broker que lo permita. ¿En qué horario del día entrarías a mercado? Esto es el cambio de vela de diario, lo que estamos haciendo. En España es a las 11 de la noche, eso dependerá de cada país, que es cuando cambia el mercado. Entonces, los que no entendéis muy bien la estrategia, ahora vamos a operar un poquito más, podéis aprenderla en la Academia de Código Trading.
Hay un curso totalmente gratis, después hay las formaciones con mentoría Pro Elite y VIP, que hay aulas virtuales, canal y grupo de Telegram exclusivo, vídeos exclusivos, estrategia de trading en PDF y vídeos explicada, herramientas de backtest, Excels para analizar todos los datos, un gestor de órdenes que semiautomatiza la estrategia. Y ya si pasáis al Elite tenéis tutorías, si pasáis al VIP aparte de tutoría hay aulas privadas, todo esto, pero bueno, que os recomendaría empezar por el curso gratuito, lo tenéis en el link que os he dejado en el chat, también lo tendréis en pantalla cuando el vídeo ya quede colgado. Esta academia en la que yo soy el mentor y el fundador, pues estáis todos invitados y si no habéis tomado el curso gratuito empezáis por ahí. Primero no gastéis dinero ni en cursos ni en lo que es una cuenta de trading, empezad aprendiendo gratis y si tenéis muy claro que os gusta ya empezaréis a invertir, pero no os precipitéis porque las prisas no son buenas. Aquí había otra trampa. Vale, vamos a buscar más entradas alcistas. Por aquí no hay, por aquí tampoco. Tiene que girar en el nivel, aquí no llega al nivel. Si veis que voy avanzando es porque no hay nada válido, ninguna que cumpla. Y esta también me la salté porque está quemada. Si os fijáis, la vela que da la entrada ya está superando por cuerpo el 50% de lo que es el FIBO. Por lo tanto, no es válida. Ahora hace tiempo que no nos da entradas. Ahora sí. Que llevábamos un buen rato sin entradas. Aquí hay un cambio de color y creo que también es pivot. Este nivel de aquí. Cambio de color seguro porque es una negra entre dos blancas. Y vamos a medir la trampa. Esta trampa está entre el 105 y 150 y vamos a poner, ya estamos en septiembre. A ver si al menos acabamos el año 2020. Estaría bien, lo único que, aunque estemos en el simulador, pues no es tan rápido el hecho de operar, aunque aquí, lógicamente, en lugar de estar un año, pues ese año lo hacemos en un ratito, en menos de una hora se puede hacer tranquilamente gracias al simulador. Eso es un patio de entrenamiento fenomenal. Vale, otro stop loss. Y ahí entra la parte psicológica. La mayoría de entradas serán stop loss, pero ya veis que los pocos take profits que hay te compensan las pérdidas. Es una manera de operar. Hay otras, pero esta manera de operar, que es con un ratio grande, pues tiene su hándicap psicológico, ¿no? Y ahí por eso la importancia del psicotrading. Vale, vamos a ver por qué podría haber una entrada por aquí. La pequeña no cumple porque está quemada. Esta grande voy a borrar todos los niveles. Voy a confirmar si cumple o no. Sí. Me hacía dudar con el nivel grueso de trampa si esto conectaba aquí. Si conectaba aquí no era válida porque tendría estructura, ¿no? Toca aquí, va para arriba, vuelve a bajar. Ya es el parámetro que decimos que no puede tener estructura. Pero sí que es válida y voy a nuevamente trazar estos dos últimos niveles para que os quede claro lo que estamos operando y ponemos el FIBO entre la entrada y el stop loss. Ya veis que queda el TP bastante arriba y colocamos la orden, el stop loss, el take profit y compramos. Ya tenemos la orden puesta. Y ahora es cuestión, pues, de ir avanzando y ver qué sucede. De momento no se define y finalmente se define con otra pérdida. Y estamos en 12.784. Hemos empezado con 10.000. El gráfico, si os fijáis, no ha hecho nada. He escrito y no ha hecho caso. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues muy simple. Aquí en selección de datos, si os fijáis, veis que está en azul este trocito y aquí ya no marca. Pues selecciono, pues por ejemplo, hasta la 20. Y ahora ya tenemos 20 operaciones. Está la casilla 20, que en realidad es 21, porque la número 0 también cuenta, que es donde empezamos. Si queremos
pues que sean 20, pues ahora son 20 exactas, que en realidad, como se cuenta la 0, sería hasta la 19. Y así, solo pulsando encima, ya podéis estirar y acortar por aquí y lo tenéis. Y aquí estamos, si os fijáis, este TP, para cubrirlo con pérdidas necesitamos 5 stops seguidos, por eso solo que se gane una operación cada 4, ya se gana con esta estrategia. Vale, otra entrada. Ahora tuvimos un parón, ¿no? Un momento por aquí que hubo muy pocas entradas, todo este tramo, pero ahora parece que se ha animado y nos quiere dar más entradas. Vamos a ver si esto cumple como martillo. Es el otro tipo de entrada, la entrada tipo martillo. Después de esta vamos a hacer caso al chat, pero primero vamos a por este martillo. Y lo de siempre, entre la entrada y el stop loss ponemos el Fibonacci, el stop loss en extremo, el take profit en el 550 del Fibo, bueno, el 650. Si ponemos 550 entonces es 4,5. Y vamos allá. Bueno, otro stop. No pasa nada. Es la tónica general cuando se trabaja con un ratio así. Hay muchas pérdidas, pero después un solo TPT compensa. Hemos empezado aquí abajo y en menos de un año pues hemos pasado una cuenta de 10.000 a 12.500. Es un 25% de rendimiento y estamos en septiembre. Vale. Aquí hay una posible reentrada que podría venir desde este nivel. Vamos a ver si desde este nivel es válida. Supera este punto bajo desde este nivel, por lo tanto no hay entrada. No podemos reentrar en este punto. Y más atrás tampoco, porque ya no tienen fuerza. Aquí tenemos otra entrada, esta parece que sí que es válida, cumple con todo, y lo mismo. Ahora sí que después de esta, que os había dicho que estaría por el chat, si tenéis dudas o así, aprovechad ahora, porque cuando termine esta entrada, pues voy otra vez a hacer caso al chat. Stop loss, take profit, compramos, y vamos allá. Bueno, va subiendo, aquí ya podemos mover a empate, ahora ya no podemos perder dinero, pero al mismo tiempo si estamos en empate ya, si nos da una nueva entrada la podemos tomar. Aquí va subiendo y nos da una nueva entrada. En este punto de aquí, os he dicho que estaría el caso del chat, pero lógicamente prefiero que no haya entradas abiertas, así que esperamos que se resuelva todo. Tomamos la nueva entrada y cuando esté todo resuelto, entonces volveré a leer lo que decís por el chat. Porque si no, se va muy lento y ya os he dicho que me gustaría tomar unas cuantas entradas. Aquí nos ha saltado el stop, pero ya sabéis que tenemos una operación viva con la que se está ganando 785. Aquí para reentrar no. Y nos acaba de sacar con break-even 12.282. Mira que parecía que la cosa estaba ya a puntito de darnos otro TP y nos sacó. Vamos a ver qué comentáis. ¿Qué broker recomiendas para operar el SP500? Pues para operar tal como estoy operando podéis hacerlo con muy buena comisión, con muy buen spread, con muy buen SAP en el broker Robo Forex. Entonces, aquí está. Podéis abrir una cuenta demo totalmente gratis en el mismo broker que estoy trabajando yo también actualmente. Y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Ahí podéis seguir los pasos de cómo abrir la cuenta y también tenéis el link para crear dicha cuenta. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Dave, el tema de toma de niveles para ver un color diferente entre dos velas, ¿solo lo usas en el SP500? ¿En Forex nada? No, es solo uso igual. O sea, es lo mismo en SP500 que otro mercado. Me gustaría tener esta partida de Excel para darle seguimiento a mi cuenta. Pues este Excel y todos se incluyen en lo que son las formaciones en Código Trading, Wilmer. O sea que
todos los que sois alumnos pro, élite o VIP de la Academia de Código Trading, tenéis el pack de Excels. Este es el más simple. Después hay Excels pues mucho más complejos, también semiautomáticos que exportas desde Forex Tester y se rellenan solos, así como backtest, o sea, Excel de backtest exhaustivo. Todo eso está incluido. Dave, ¿se puede ir gestionando el stop acercando el take profit con grandes movimientos? Ay, perdón, se me fue el mensaje. Aquí. ¿Se puede ir gestionando el stop acercando el take profit con grandes movimientos? Sí. Otra manera, por ejemplo, de gestionar esta operación en la que estábamos, como aquí se puede ir para atrás, vamos a ver lo que comentas. Otra manera de haber operado esto hubiera sido así. Cuando ya nos da esto, ¿no? Que nos da un nuevo movimiento, ya subimos aquí. Nos da esto, ya subimos aquí. Nos da... aquí no, porque aquí es muy justo, pero si esto dispara, no disparó, pero si se va para arriba, pues ya subir al siguiente, ¿no? Y aquí, pues en lugar de una pérdida tan grande, hubiéramos tenido un poco de beneficios. Eso se llama hacer trailing stop y lo podéis hacer perfectamente y os funcionará bien. Hay dos maneras de hacerlo. Tal como lo hago yo, que es esperar a la mitad del recorrido para mover a break-even, o como dice el compañero. Ambas fórmulas funcionan, ¿eh? Es un poco más conservador lo que comenta el compañero Julio, pero en algunas ocasiones estarás cortando pérdidas porque es una operación que llegaría a darte todo el TP y al final te coge medio TP debido a un retroceso que ya te saca. En este caso se gana más de la manera que dice Julio, pero en otros no, por eso os digo. Luis dice, ¿el nivel de entrada siempre está entre dos velas del mismo color? Nivel de entrada no, puede ser en un extremo. Por ejemplo, esto es un extremo, ¿no? Porque es el nivel que sale de este extremo, ¿no? Los más relevantes son puntos así, ¿no? Como estos. Pero después todo lo intermedio, que son pivots, esto cuando no es por cambio de colores por pivot, y después están los cambios de colores, ¿de acuerdo? Bien, hemos tomado pues 14 operaciones. Vamos a buscar una última, a ver si nos la da, aquí la tenemos. Y bien, vamos a ver si en este nivel cumple. Vemos que no, supera el 150, entonces como aquí también tiene fuerza, más atrás ya no podemos ir porque pierde la fuerza, pero aquí sí que hace 1-2, porque el lado derecho no es fuerte, pero la izquierda hay fuerza, pues la podemos operar. Y primero, lógicamente, tenemos que posicionar el Fibonacci correctamente. Y vamos a ver dónde va el TP, si no, no podremos colocarlo. Ahora ya sí que podemos. El stop loss, el take profit. Y ya veis que es un recorrido muy grande. Aquí ya podemos empatar. Que ya no perdamos dinero si se gira. El compañero diría, bueno, yo ya me pondría aquí, es una opción, hacer trailing. Y vamos a ver. Aquí no hay ninguna trampa válida. Por aquí tampoco. Y por aquí no hay cambio de color porque esto es una vela tipo doji. Y mira, un take profit que era muy largo, pero nos lo ha dado. Y compensamos toda esta mala racha de 4 pérdidas y un break-even. Que en realidad han sido doble break-even. Uno con un pelín de pérdida. Y una sola operación nos planta a 14.308. Ya podéis intuir que si seguimos operando, pues después de un take profit, a veces se pueden juntar dos, como pasó aquí, pero es muy raro. Después de un TP hay varias pérdidas y otro TP y varias pérdidas y otro TP. Y ya estamos en 29 de diciembre. Mira, hemos hecho un año entero. En un año hemos hecho 15 operaciones en la temporalidad de diario. Entonces, a lo mejor me animo a continuar y hacer, pues desde el 1 de enero de 2021, que sería donde ahora nos quedamos, si os fijáis, y continuar hasta la fecha actual usando el mismo método. ¿De acuerdo?
Entonces, seguramente en otro directo haré lo que es la continuación de este, pero hoy, si quisiéramos pues acabar, se nos haría bastante largo el tema. A ver qué comentáis. Eduardo dice, no tiene mucho que ver, pero alguno me recomienda un curso de day trading legítimo, sin estafas y completo para llegar a ser un trader de verdad. Es complicado. Yo te puedo dar una referencia, o sea, tienes que pedir resultados auditados. No confíes en un buen marketing o en lo que te digan. Te tienen que mostrar pruebas y la única prueba es que el mentor, la persona que te vaya a enseñar, muestre sus cuentas auditadas como hacemos en Código Trading. Yo que soy mentor en Código Trading, muestro pues mis rendimientos en el apartado resultados de la web con mis cuentas auditadas, donde podéis ver pues mi cuenta de trading totalmente auditada por terceros. Y pues lo mismo, o sea, si no quieres entrar en la Academia de Código Trading y buscas pues un enfoque totalmente en el day trading, que en Código Trading también puedes enfocarte en el day trading, pero desde el punto realista, que es que un trader humano por debajo de M15 no he encontrado nada que gane. He backtesteado cientos de estrategias, miles de horas llevo backtesteando estrategias desde que empecé en el trading y ahí se lo gana todo el broker, no tú. Entonces, ¿por qué te digo un humano? Porque en robots sí, en trading de alta frecuencia y algoritmos, ahí sí que se puede ganar en temporalidades bajas. Pero bueno, si no te convence entrar en Código Trading, busca que haya resultados auditados. De nada sirve que te opere en directo. O sea, el hacer un directo en YouTube, bueno, yo porque estoy ahora en el Forex Tester, pero si estuviera en el MetaTrader, al final eso es muy poco relevante. Necesitas muchos meses, idealmente un año de operativa, o sea, operativa auditada, donde veas todo un año de un trader operando como para realmente mojarte y que sea tu mentor. Hey Dave, muy bueno eso del trailing con scalping. Pues sí, es una buena forma, ¿no? El ir acercando el stop más arriba y así ya te vas asegurando un recorrido. ¿Este recorrido de cuántos días fue? Bueno, esto fue el más largo, creo, porque en general, si os fijáis aquí, hay 3 días, 6 días, por aquí, pues, hay 28 días, pero la mayoría de operaciones 2 días, un día, un día. La media no es muy alta, pero sí que esta de aquí ha sido la más longeva de las operaciones y han sido 52 días. Entonces, es un swap soportable. Porque es que el swap es soportable no porque sea 52 esta, porque la media no es 52. La media aproximadamente será de una semana. Cuando ya tengáis un backtest muy grande de la manera esta de operar, os daréis cuenta que más o menos dura una semana una operación. Lógicamente habrá operaciones que duran menos de un día, otras que duran 2, 3, 4, 5 días y algunas que se van a 50 días. Pero aquí, para el swap, lo que importa es la media, que haya una media pues razonable. Bueno, espero que os haya gustado este directo. Si es así y queréis que haga la continuación, dejadlo en los comentarios debajo del vídeo, y si hay muchos comentarios que queréis que continúe lo mismo donde lo he dejado hoy para hacer 2021, si queréis eso para el próximo directo, pues comentad. Y si hay muchísimos comentarios, entonces voy a hacer la continuación. Y bien, si os ha gustado, ya sabéis que también os invito a suscribiros al canal, darle a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos y directos, y que visitéis la página web códigotrading.com, donde están todas las formaciones de trading. Nos vemos en el próximo vídeo.